Continuamos con más información, esta vez con el informe tributario. Vamos a hablar con Florencia Fernández Sabela. Ella es especialista en tributación y socia fundadora de LFS. ¿Cómo estás, Florencia? Hola Santiago, ¿cómo estás? Un ¿Cómo gusto. estás? Buenas tardes. Bueno, ¿hay alguna forma de poder dejar en claro qué es lo que la ley Bases modificó? ¿Qué pasa con el DNU? Si ese DNU queda totalmente por fuera una vez que la ley Bases esté aprobada. ¿Y cómo queda la parte impositiva, sobre todo por la gente de a pie, las que tienen que trabajar, las que tienen un monotributo? Contame un poco todo, ¿qué dejó la ley Bases? Bueno, a ver, la ley bases en realidad está por separado lo que es la ley bases de lo que fue la ley de medidas fiscales. La ley de medidas fiscales trae muchas modificaciones para lo que es la gente de a pie. Principalmente trae cambios en el monotributo, que esto es una buena noticia porque, bueno, se actualizan los parámetros del monotributo. Ahí pensá, Santiago, que los valores que estábamos manejando de monotributo ya eran los valores en pesos nominal sin ajuste vigentes a enero del 2024 y Ujú. esa actualización de enero de 2024 había solo considerado la variación hasta octubre del 2023, es decir, no contenía toda la inflación que nosotros ya sabemos que se vivió en lo que fue diciembre y enero de entre fines de año pasado y principios de este. Así que bueno, eso es una buena noticia porque ese incremento en las escalas es necesario. Ya mucha gente estaba quedando fuera del monotributo y la realidad es que por más de que el régimen de monotributo pueda recibir críticas o no, es lo que permite que un montón de personas hoy estén en la formalidad, que de otra manera la verdad es que estarían totalmente afuera del sistema tributario. Y es una recaudación necesaria también el monotributo, porque aparte es una recaudación directa mes a mes, sin tener que liquidar, sin compensar, prácticamente es ingreso directo a la recaudación. Te pregunto, ¿las escalas varían en función de la categoría o fue un aumento igual para cada categoría? Fue un aumento proporcional en todas las categorías para los que prestan servicios. Además, hay una buena noticia, ¿por qué? Porque históricamente siempre hubo como dos escalas superiores para los que vendían bienes que no se aplicaban a los de servicios, y con este cambio en la ley de medidas fiscales se unifica, ya no hay una distinción entre el monotributista que vende bienes, no sé, el que tiene un kiosco, por ejemplo, Ujú. o el monotributista que presta servicios. Hoy todas las escalas son aplicables a los dos regímenes y esto es una buena noticia para el prestador de servicios. Para cerrar el capítulo monotributo, te pregunto si el incremento en el monto a facturar se ve también reflejado en la cuota o hay cierto nivel de cuota menor a lo que se aumentó para poder facturar. No, el incremento es en el monto máximo facturable, pero también hay un gran incremento en la cuota. Ahí quizás lo que cada monotributista tendrá que evaluar es, sobre todo en las últimas, que es donde la cuota se hace más gravosa, es si le conviene el régimen general o le conviene el monotributo. Bueno, eso dependerá de su estructura de costos, porque ahí recordemos que el monotributo solo mira niveles de facturación, pero no mira cuáles son los gastos que tenés para mantener esa actividad. Eh, Así Claro, que bueno, de eso dependerá la evaluación de cada uno respecto de si esa cuota mensual es cara o es barata. ni tampoco si lo facturás, porque es lo permitido a facturar. Si vos venías facturando una X cantidad y hay un cliente que por una cuestión económica o por recesión te deja de comprar o deja de tener tus servicios, seguramente tendrás que bajarte de categoría. Ahí te podés bajar automáticamente de categoría si tenés un cliente que no va más y por supuesto la facturación es mucho menor, no voy a pagar tanta cuota si puedo ir a una categoría menor. ¿Cómo se maneja eso, Florencia? Bueno, eso es un poco, si se quiere, el condicionante que tiene el régimen, porque la realidad es que las recategorizaciones son semestrales. Entonces, esas bajas de categoría, que como vos decís, si hay una baja en el nivel de la actividad, yo la tendría, la realidad es que tendría que esperar enero para volver a tenerla, o bueno, o ahora en junio que hay una recategorización, pero si no, en julio, perdón, si no, tendría que esperar enero del año que viene para corregirla. Bien, es un dato importante porque hay muchos que no es lo mismo pagar una cuota de 30 que una cuota de 70, en el caso de la categoría D, por ejemplo. ¿Eso se duplicó directamente? ¿Hoy cuánto paga la categoría de Florencia si lo tenés a mano?
No, la verdad no tengo los montos a mano, pero sí se han incrementado significativamente lo que son las categorías, porque también se han incrementado significativamente lo que es el Los monto montos. máximo a facturar. Lo que sí hay que tener en cuenta es esto que yo les decía, que ahora en julio hay una recategorización. Bueno, todavía estamos esperando que la ley se publique en el boletín oficial y que se sancione, ¿no? Pero sí tendría que haber un cambio a nivel AFIP y hay que esperar a que esta nueva normativa se publique y se reglamente, porque precisamente durante el mes de julio hay que aprovechar y en función de estas nuevas escalas recategorizarse y ahí adecuarse a la cuota que hay que pagar, porque quizás sí puede pasar que una persona que venía en las altas escalas, producto de este incremento, quizás tenga que bajar su categoría y eso también les genera una reducción en la cuota, ¿no? Que no tenga que pagar la cuota de la categoría que hoy está. Sumamente interesante esto porque hay muchos que se tuvieron que pasar a una categoría mayor sin facturar la totalidad y hoy posiblemente la categoría de abajo los cubra por demás de lo que venían facturando. ¿Qué pasa con el monotributo social? Finalmente continúa. Sí, exacto. Ahí fue un ida y vuelta entre lo que fue diputados y Senado, pero bueno, al final lo que va a sancionarse es lo que quedó en Senado, que reinstala el régimen de monotributo social, así que eso se mantiene, no queda derogado como era la propuesta original. Bien, cerramos capítulo monotributo, vamos a ganancias, claro, ganancias con un sueldo de 1.800.000, supuestamente empieza a pagar Bruto. ganancias bruto. ¿Con qué alícuota? ¿Cómo empiezan las escalas? Contame ganancias para aquellos que tienen la suerte de llegar a ese salario, bueno, ¿cuánto es lo que van a tener que pagar? Bueno, eso es interesante, Santiago, lo que planteás. La realidad es que ganancias a los empleados les afecta en varias aristas. Por un lado, la buena noticia para todos los empleados que tenían sueldos, que trabajaron durante 2023 y tenían sueldos que llegaban a pagar ganancias en 2023, es que es uno de los artículos que tenía el capítulo de ganancias, que finalmente quedó aprobado con el texto de diputados, quedará aprobado con el texto de diputados, lo que hace es cerrar el año fiscal 2023, que ahí, ¿qué pasó? Hubieron algunos incrementos de escala que se hicieron por decreto, pero que no habían quedado plasmados en la ley, y la situación de los empleados respecto a 2023 todavía tenían como una deuda respecto de las retenciones que le habían hecho. La buena noticia es que con la modificación esta cierra el año 2023 y no tendrían que haber diferencias a pagar respecto de ese año. En lo que es 2024, la nueva medida parte el año en dos. ¿Por qué? Porque lo que son los sueldos que se cobraron hasta junio, lo que la ley dice es, bueno, está bien, hay que recalcularlo con el nuevo régimen, este que vos decías, ¿no? Que hasta 1.800.000 está libre de impuestos y después se empieza a pagar. Si de ese recálculo hay un saldo a pagar, lo que dice la ley es, ese saldo a pagar, yo te doy una deducción equivalente, es decir, no voy a cobrarte diferencias por lo pasado. De alguna forma dice lo pasado pisado en 2024. Bien. Pero si en ese recálculo hay diferencias a devolver, y esto es interesante porque sí pueden existir diferencias a devolver, y ahora te voy a decir por qué, esas devoluciones se tienen que hacer, es decir, que el bloqueo para atrás solo funciona si le genera un perjuicio al empleado, pero si le genera un beneficio porque hay devolución de retenciones, esas devoluciones se tienen que hacer. O sea, Y tendría de que aquí en yo adelante, generar un BEP por devolución de retenciones. no es un BEP realmente porque el que hace la devolución es el empleador va a tener que recalcular todo el año y decir, bueno, de enero a junio, lo que yo retuve, ¿no? Versus lo que yo tendría que haber retenido aplicando este nuevo régimen, esta nueva ley. ¿Es mayor o menor? Si lo que yo retuve es mayor a lo que hubiese dado el cálculo aplicando la nueva ley, lo que tiene que hacer el empleador es devolverle, mediante recibo de sueldo, esas retenciones al empleado. ¿Cuál es la trampa de esto? Que esto todavía, bueno, queda a reglamentarse, ¿no? Se Claro. espera que después que se sancione la ley salga la reglamentación. Por eso no es una devolución que van a ver en el pago que hagan esta semana las empresas que pagan el sueldo de junio en julio. Te pregunto, Pero bueno, ¿eso va a haber un control? Porque posiblemente el empleador le pueda poner algún ítem diferente y no devolvérselo o algún tipo de achicar la retención, o sea, tomarse a cuenta. ¿Qué pasa con el CIREDIC? ¿Sigue existiendo lo que yo puedo deducir para bajar un poco la carga de ganancias que pago? bueno, y eso es muy importante y eso es lo que va a marcar
de acá adelante el régimen y también de acá para atrás, en esto que yo te decía del recálculo del 2024, con el régimen de mayores ingresos, lo que era el CIRADIG, que era el mecanismo para informar deducciones, donde uno ponía, por ejemplo, las percepciones por compras en el exterior, pero también informaba las cargas de familia, los hijos, si tenía personal doméstico, si hacía pagos de honorarios médicos, bueno, todas las deducciones que uno estaba acostumbrado. La realidad es que con el régimen de mayores ingresos un poco había quedado en desuso eso, ya no tenía sentido completarlo. Entonces ahora la sugerencia es que sí, hay que agarrar Claro. el CIRADIC del año 2024 y completarlo, porque a partir de esta modificación se deja este régimen que pagaba por sueldo bruto sin deducciones y se vuelve al régimen anterior que se pagaba por sueldo de bolsillo sobre lo que uno cobraba y sobre lo que uno cobraba se permitían hacer deducciones. Entonces, por ejemplo, uno podía deducir, bueno, los intereses hipotecarios, que es otra de las Bueno, modificaciones, que se aumenta el MOX. eso, Florencia, para la próxima quiero que hagamos, porque también se podía deducir la cuota social, la cuota médica, pero la gran pregunta es si el monto que tomamos en el CIRADIC es el de aquel momento del CIRADIC, porque hoy una obra social estamos hablando de 300, 400 mil pesos, una familia. Se cambió ese monto porque era muy bajo. Si vos no cambiaste la alícuota, prácticamente lo que tengo para deducir es muy poco. ¿Querés que Bueno, hagamos, lo que hay. hacemos un repaso para la próxima de qué se puede descargar en CIRADIC y cuáles son los montos Sí, totales? sí, porque aparte, además, hay dos modificaciones. O sea, en CIRADIC se puede cargar las deducciones y te puedo pasar, vamos a hacer el repaso de cuáles son los montos totales. Y después, por otro lado, todo lo que eran las exenciones de horas extras o guardas obligatorias, esas se derogaron. Eso también es importante decirlo, porque no es que se vuelve exactamente al mismo régimen del año Claro. 2023. Hay algunos cambios. Vamos a hacerlo para la próxima, Florencia, y siempre, como siempre, ante cualquier duda, consulte a su contador amigo, porque la verdad que viene bastante complicado, no creo que lo pueda hacer cualquier persona de forma individual. Gracias, Florencia, quedamos para la próxima. Dale, perfecto, Santiago. Muchas gracias. Hablábamos entonces con Florencia Fernández Sabela, ella es especialista en tributación y socia fundadora de LFS. Hablamos del monotributo, impuesto a las ganancias, y para la próxima vamos a hablar de qué se puede deducir para no tener que pagar tanto impuesto a las ganancias. Quédate que tenemos más información.